Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Saraí Ayala. Este día, pues, mi persona les va a hablar sobre el lineamiento técnico para la conservación de cadena de frío. Para iniciar, tenemos lo que es nuestra agenda. En nuestra agenda tenemos lo que es el saludo, la oración, la reflexión, el desarrollo de la temática. En la oración, pues no sé si alguien quisiera apoyarme. ¿Me escuchan? ¿Se la puedo hacer yo si Sí, gusta? bueno, sí, gracias. Sí. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa mañana estamos aquí, Señor, dándote las gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de estar un día más, de recibir conocimiento, Señor. Gracias, Señor, por la sabiduría de Saraí y la de nosotros para que podamos entender cada una de sus explicaciones. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Aira. Tenemos nuestra reflexión. Esta reflexión me gustó mucho porque la verdad es que nosotros pasamos por muchas situaciones que la verdad nos enseñan que no hay que rendirnos, sino que siempre seguir. La experiencia es algo maravilloso, nos permite reconocer un error cada vez que lo volvemos a cometer. Alguien que quisiera apoyarme a decirme lo que entiende o lo que piensa sobre esta reflexión. Bueno, Yo, sí. que creo que como seres humanos tenemos de reconocer lo que está bien y lo que está mal, tanto personal como no personal, sino que reconocernos que cuando nos equivocamos o hacemos algo mal, tenemos que hacerlo mucho mejor para ya no volver a cometer ese mismo error. Gracias, compañera. En mi punto de vista, pues lo único que podría decirles es de que cuando vayan a sus prácticas, porque bueno, mi persona ya ha ido, si cometen un error, pues no se queden con ese miedo ni con eso de que voy a volver a cometerlos. Como seres humanos, como dice la compañera, pues cometemos muchos errores y nosotros como formadores que estamos en el área de salud, pues vamos a cometer muchos errores, pero nunca quedarnos por vencidos y siempre seguir adelante. En nuestros objetivos tenemos explicar la conceptualización de cadena de frío, describir en qué consisten los elementos de la cadena de frío, establecer recomendaciones para un excelente cuidado de la vacuna. Como concepto tenemos que la cadena de frío es el proceso lógico, asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que sale del laboratorio que las produce hasta el momento en el que se va a realizar. Muy bien lo dice nuestro concepto de que es todo el proceso que tiene pues las vacunas. Como los elementos fundamentales de la cadena de frío tenemos los recursos humanos. Los recursos humanos son todas aquellas personas que se encargan de organizar, manipular, transportar, distribuir y administrar todas las vacunas. Pero lo más importante es todo aquel equipo frigorífico donde se conserva lo que son estas vacunas. De ahí están los recursos materiales, pues los recursos materiales, como bien lo digo, son todo aquel equipo que se utiliza para transportar lo que es las vacunas, para mantener las vacunas, como esos camiones que tienen frío, los refrigeradores, eh, eh, todo el cuarto frío. Es muy importante porque son las que nos ayudan y mantienen a esas vacunas. Si no existieran estos recursos, no sabemos si las vacunas durarían cierto tiempo, ya que ellas tienen que estar en una temperatura adecuada para poder seguir siendo perseveras. De ahí tenemos los recursos financieros, es el recurso económico, el cual ayuda a que siga todo el proceso con los laboratorios, para el pago de las personas
que hacen todo este procedimiento, que es lo que es el recurso humano, y sobre todo para darle mantenimiento a todo lo que es el recurso material. Los niveles de cadena de frío, pues estos niveles deben garantizar que los responsables de todos los niveles tengan acceso a la información básica. Esta cadena de frío pues está dada por eslabones, como bien lo dice, va del laboratorio a la cámara de frío, al transporte. Es todo una cadena, como bien está explicado en la imagen, hasta que llega al punto de la vacunación, que es donde termina este proceso. Las condiciones de almacenamiento a nivel superior. En el nivel superior debe utilizar cuartos fríos con capacidad de almacenaje de gran volumen, ya que es el nivel de recepción, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de vacuna. Eh, el nivel superior, pues ya sabemos que vienen siendo hospitales, hasta lo que son la Fosalud, donde tiene que haber mucho material de vacunas, porque la verdad es que son diarias, no sabemos cuántas personas están ingresadas, diariamente se pueden poner unas 500 vacunas o más todavía, aparte de que solo una persona, pues se le ponen que unas 5 tipos de medicamentos, 4 tipos, hasta 3 tipos de medicamentos que se le tienen que aplicar diario por pues, la receta médica que deja el médico. También es necesario contar con equipos frigoríficos adicionales para congelar y almacenar los paquetes fríos. Los paquetes fríos, pues, son los famosos pingüinitos que se le ponen a las vacunas para mantenerlas. Debe disponerse de generadores eléctricos de energía o debe reservar debidas instalaciones funcionando con tanques con combustible necesario para el funcionamiento de 3 días. Esto es bien importante y bien necesario porque no sabemos en qué momento puede existir un problema eléctrico, se pueda ir la energía y no se sabe cuánto tiempo va a pasar esa energía sin volver. Entonces, por eso es que estos equipos tienen que estar capacitados para 3 días para que esto pues los pueda mantener y el equipo pues no se arruine y mucho menos las vacunas porque sabemos que es una gran inversión económica, el recurso humano, el recurso material. Entonces es indispensable tener estos dispositivos. En el nivel regional, en este nivel se llevan a cabo operaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento y distribución de vacunas, jeringas y otros insumos. Almacenamiento o presentación de servicios de vacunación de acuerdo con los mismos procedimientos aplicados por el almacenamiento de nivel nacional. Pues en el nivel regional se tiene que tener un lugar donde estén todas las vacunas. ¿Por qué? Para llevar un control de jeringa, de todo el material, de todo el insumo que se utiliza para que las personas pues reciban su vacuna y nosotros como personal de salud pues estemos capacitados y sobre todo estemos preparados para lo que pueda ser hasta una campaña de vacunación. En el nivel local abarca los hospitales, las unidades comunitarias, las unidades médicas del ISS, las clínicas comunales, los consultorios o clínicas privadas. En este establecimiento las vacunas se mantienen en refrigeradoras durante periodos cortos de un mes máximo a 6 semanas. ¿Por qué? Porque bien sabemos que en una clínica pues no diariamente se aplican vacunas, sino que viene siendo por cierto tiempo. Entonces, tiene que ser por 6 semanas para que haya bastante durabilidad. Como le digo, si hay un frasquito, pues no diariamente se va a colocar, sino de que en uno es como un hospital, que en un hospital pues diariamente son muchos frasquitos los que se utilizan, en cambio en este no tiene que tener un tiempo bien perseverado. Deben contar con implementos térmicos portátiles. Los térmicos portátiles pues también llevan los famosos pingüinitos porque a veces como personal de salud pues salimos a las comunidades a realizar campañas de vacunación y tenemos que tener esos térmicos para mantener las vacunas eh, con la temperatura que cada una pues necesita. De ahí tenemos las vacunas, pues las vacunas tienen su temperatura de almacenamiento. En esto no voy a hacer
muy extensa porque la verdad es que es bastante, pero se los he dejado súper detallados para que cada uno pueda ver la temperatura a la cual se mantiene. El almacenamiento de una vacuna depende de su posición y formulación para cada una de ellas. Se necesita ciertas condiciones de almacenamiento que son específicas por el fabricante de la Organización Mundial. Cada lugar de laboratorio pues le pone la temperatura que tiene que mantenerse cada vacuna. Hay unos que dicen temperatura ambiente, acá dice más de 2 grados, más de 8 grados. Entonces, más que todo es la temperatura a la que se tiene que mantener la BCG, la DPT, la TD, la DT, la penta. Entonces, cada una pues tiene que tener lo que es la temperatura ambiente. El personal que manipula las vacunas debe conocer bien esta información referente a la temperatura porque tiene que conservar, porque hoy en día lo que son las vacunas, todo el material de insumo es bien escaso, más en las comunidades que a veces medicamentos no se encuentran. Entonces, el personal tiene que estar bien capacitado y llevar el control de cada medicamento. Y aquí tenemos también más de las vacunas, también de las vacunas. Y aquí les tengo el manejo de vacunas sensibles a la congelación. En este punto, pues, es bien importante porque las vacunas sensibles a la congelación, como la polio oral, el sarampión, la rubiola, la paratiditis, la fiebre amarilla, deben almacenarse en la temperatura posterior a la primera parrilla de la refrigeradora. ¿Por qué? Porque tienen que recibir como lo más heladito, porque ya sabemos que en la primera parrilla de la refrigeradora pues está como el ventiladorcito y es donde tiene que pegarle como más lo heladito. O sea que esta no es muy sensible a la congelación, sino que las que son más sensibles a la congelación son la neumococo, la influenza, que estas también deben ser puestas en la parte en la parte posterior de la parrilla, como viene siendo como en la puertecita, porque en las unidades comunitarias, pues las refrigeradoras son como estilo refrigeradoras domésticas, no son grandes cuartos fríos como en hospitales, ¿verdad? Entonces, por eso es que cada una tiene su lugar y donde tiene que mantenerse para que reciba la temperatura que le corresponde a cada una. Las cámaras de frío deben tener un registro de temperatura automático o un dispositivo similar para que las personas o los encargados de llevar el registro de esto, pues puedan estar pendientes de cuál es la temperatura que tiene que tener y no vaya a subir más el nivel para que las vacunas pues no se puedan como echar a perder, porque si esto llega a una temperatura más alta, pues el producto pues ya no puede servir y ya no la podemos aplicar y son medicamentos que se pierden y que ya no podemos ponerle a nuestro paciente. En la parte exterior de la puerta principal de la cámara refrigerífica se debe especificar la temperatura de almacenamiento de esa cámara. Como les decía, para mantener un mejor control, las cámaras frigoríficas deben tener un sistema de alarma para advertir a la temperatura. Esto es para ver si la temperatura pues se eleva a lo que ya no es lo indicado. Tenemos el monitoreo de la temperatura que presentan los equipos frigoríficos de la cadena de frío deben registrarse diariamente en los formularios establecidos. En las unidades de salud, en los hospitales, en la Fosalud, en la CIBASI, hasta en las clínicas privadas tienen que llevar un cierto control de la temperatura porque si se registra, un ejemplo, yo registro un medicamento y está tal vez la temperatura baja, al final la responsable de todo ese control voy a ser yo. Por eso es que como personal de salud tenemos que estar bien pendientes a de que la temperatura se mantenga. Los formularios de control de temperatura deben ser revisados semanalmente por la enfermera superior y mensualmente por el director del establecimiento de salud. Como les decía, estos van a estar siendo monitoreados, revisados
por el jefe de enfermería o jefa de enfermería, porque ellos más que todo son los encargados de llevar el control de la temperatura y de todos los insumos, porque hay medicamentos que hasta solo ellos tienen acceso y pues nosotros como enfermeros pues tenemos que recibir como un ok para poder hacer utilidad de ese medicamento. La cadena de distribución. La gestión de la cadena de distribución de las vacunas de insumos incluye recursos humanos, materiales, financieros, como anteriormente ya les había explicado. Es que esto respalda las actividades de los almacenes por niveles y modalidades de transporte necesarios desde el almacenamiento central hasta el punto final asignado. Como les decía, desde los laboratorios hasta los hospitales, unidades comunitarias, la repartición que éste realiza. Aquí hay una imagen de la cadena de frío, donde inicia el laboratorio de producción, almacén a nivel nacional, almacén a nivel estatal. También cuando son medicamentos como los del COVID, que pues esos fueron transportados en avión, que ya fueron de otros países, pues igual están los transportes estatales, transportes que van llevando a cada uno hasta que llega a la población, que es el punto final. El sistema de gestión de la distribución, actualizarse a medida de que la PBI amplía sus puntos de presentación de servicio, introduce nuevas vacunas, aumenta los grupos destinatarios, ocurren emergencias epidemiológicas, o incidentes en la ruta, el transporte, los almacenes, el desastre. Todo esto va influyendo lo que es el sistema de distribución. ¿Por qué? Porque como decía, bueno, en esta que pasamos del COVID, pues cuántas vacunas nos salieron. Entonces, estos son los sistemas que más trabajaron para la distribución, llevar a cada lugar pues las vacunas, aunque no todas las comunidades o clínicas eran puntos para irse a aplicar, pero habían bastantes puntos donde estos camiones tenían que llevar todas las vacunas y igual eran bien administradas y se llevaba un gran control. Para planificar las operaciones de la cadena de distribución, la información necesaria es tipo de envío, la fecha, las cantidades, el volumen y el modo de transporte. En esta planificación, pues, ellos tienen un formulario donde va el lugar destinado, la fecha en la que la van a entregar, las cantidades que van a entregar y el transporte que los va a entregar, porque no pueden poner más de las cantidades porque no sabemos qué va a suceder con eso, con ese insumo extra que va. Entonces, todo tiene que ir bien tabulado para que las unidades reciban las vacunas necesarias o las previstas. Equipos frigoríficos, transportes de vacunas. Para la conservación de las vacunas en los diferentes niveles de atención, como ya les había dicho, están todos los equipos de frigoríficos, refrigeradores verticales, de tipo doméstico, las cajas refrigerantes, el transporte, los cuartos fríos, los refrigerantes portátiles, que son bien importantes para la transportación de las vacunas, porque igual tienen que, como les digo, llegar estables a las unidades o a la población. Responsabilidades para el cumplimiento de la cadena. En el nivel superior, elaborar y actualizar los ITJ, que son los instrumentos técnicos jurídicos necesarios para el cumplimiento de la cadena de frío, de las redes integrales e integradas del servicio de salud, la cual es la RIS. Se me pasó. Garantizar la conservación, manejo y distribución a las regiones de salud en diferentes vacunas. Monitoreo y supervisión del nivel regional, gestionar el mantenimiento correctivo de los equipos de cadena de frío, mantener inventario de cadena de frío actualizado a nivel nacional, control de temperatura de los equipos frigoríficos
de 2 veces al día. Cuando se entra el primer turno, se revisa todo lo que es la temperatura y al finalizar pues nuestro turno también se vuelve a revisar para que no haya ningún descontrol. En el nivel local, lo que son las IVASI garantiza la conservación, manejo y abastecimiento de los establecimientos de salud de las diferentes vacunas. Mantener actualizado el plan de contingencia para la conservación de vacunas de uso humano en caso de emergencia y desastre. Se lleva un control porque uno nunca sabe en qué momento pues, puede existir una emergencia o un desastre natural, eh, igual la unidad tiene que estar preparada. Gestionar con nivel regional la dotación de equipos e insumos para el mantenimiento de la cadena de frío. En este caso, pues ellos tienen, si el equipo frigorífico tuvo desperfectos, tienen que reportarlo para que les surtan uno nuevo, para que los insumos pues sigan teniendo su temperatura y mantenimiento. En las unidades comunitarias, capacitar y actualizar los responsables técnicos y administraciones de manejo de las cadenas de frío, de su encargo, monitoreo y supervisión al personal para que esté capacitado para la cadena de frío, elaboración de un plan de mantenimiento, que igual le ayuda para que se mantenga el equipo y el seguro cumplimiento de este. Y aquí está la información oportuna que se debe realizar con respecto a los niveles, mantener inventarios de cadena de frío actualizados para que no mantengamos no nos mantengamos desactualizados y pueda tener un buen control. El control de la temperatura de los equipos frigoríficos 2 veces al día, como ya les había explicado. Y muchas gracias por su atención prestada. La verdad es que el tema es un poquito larguito, pero he tratado de dejar la diapositiva con los puntos más importantes para cuando les toque estudiar. ¿Alguna pregunta? Espero haberme Sí, dado a entender. tengo una pregunta. Fíjese que me he fijado que en algunas unidades de salud solo tienen refrigeradoras de este tipo doméstico, ¿verdad? Sí. Y hay otras que tienen cámaras refrigerantes. Pero vi una que tenía refri doméstica y cámara refrigerante. ¿Cuál sería la función de tener estas dos diferentes, digamos, en una unidad de salud? Porque sé que algunas vacunas tienen que estar a temperatura diferente. Pero ¿cuál sería, como digamos, la función de tener dos, ya sea cámara y refri en una? Vaya, con respecto a tu pregunta, la verdad, yo también ya he estado en unidad de salud que pues ha tenido esos dos, lo que es la refri y la cámara. Pues la verdad, a veces es por la cantidad de medicamento y a veces son por los tipos de medicamento, porque a veces las refrigeradoras no llegan como a la temperatura a las que no son sensibles de la congelación. En cambio, las cámaras sí son súper heladas. Pero como te digo, ahí va también, con respecto también si hubo algún daño de la refrigeradora y le surtieron otra, pero según el lineamiento y lo establecido que tiene que ser, solo tiene que ser una. Pero como te digo, ahí la diferencia es como puede ser la cantidad de medicamento y también tiene que ser el tipo de temperatura a la que se tiene que mantener porque yo estuve en la unidad de los planes de rendero y ahí la verdad es que llega bastantes personas y hay unidades que no llegan muchas personas y por eso mantienen una, pero lo establecido solo es una, pero es por la temperatura y por la cantidad de material. ¿Tengo otra pregunta? O sea que digamos que no es tanto si hay una función diferente, sino que para almacenar digamos, las vacunas y Sí, la cantidad que se maneja en esa unidad, digamos, no es sí. que tenga como una función diferente. No, es que la única diferencia que tal vez puede haber es que tal vez un poco la temperatura, que de las cámaras la temperatura es más fuerte, pero como te digo, quizás la refrigeradora doméstica, hay unos lugares, también, eso te lo voy a explicar, hay unos lugares donde hay también dos, pero a veces una es de uso
del personal de ahí y otra es del uso de medicamentos, porque yo ya también he estado en la farmacia del IS General y ellos tienen dos en la farmacia porque es algo pequeña, de ahí cuando tienen todos los medicamentos resguardados y es otra área, pero ahí tienen dos porque una es para cosas del mismo personal y otra es para el medicamento, porque donde está el medicamento no puede haber comida, ni bebida, ni cosas personales, porque solo es directamente para medicamentos. No sé si tuviste la oportunidad tal vez de ver las dos o abrirlas, porque a veces también suele pasar eso de que hay dos, porque una es para uso personal y el otro es para el uso de medicamentos. No, ambas tenían medicamentos, por Medicamentos. eso era mi pregunta. Pero creo que sí, es Era creo por que la también cantidad tienen entonces. insulina, ajá, Ujú. en esa. Pero sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos. Sí. Ajá, sí, sí, sí. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que estar cuando sacamos digamos, ¿cómo se llama? Los Deme. pingüinitos. Creo que Vaya, es los pingüinitos sí, 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 sí. Fíjate que afuera, afuera, antes es que, vaya, los mentados pingüinitos, pues ellos vienen como congelados porque tienen agua adentro, pero eso es lo que te dura, son unas tus 4 horas a 6 horas, porque yo ya también he andado en campañas y lo más que duran son 4 a 6 horas, aunque como los termitos que en las clínicas utilizan son como hieleras, entonces son súper, 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 compresionadas. eh, la verdad es que hasta pueden durar todo el día porque hay unidades de salud que hacen campaña todo el día, pero lo más seguro es que te dure como de 5 a 6 horas, por más si no lo andas como abriendo cada rato lo que es el termito. Pero sí, el pingüinito como es algo congelado, te mantiene bastante, súper bastante. Ojalá que ustedes cuando hagan sus prácticas de comunitaria tengan bastante la oportunidad de ver todo esto y de ir a campañas de vacunación, porque la verdad es que es bien importante como estudiantes, pues que nosotros adquiramos bastante información sobre eso, porque el día de mañana, pues en nuestro social no se sabe si nos van a mandar a clínica o hospital y tenemos que estar preparados para las dos cosas. Pero sí, los pingüinitos duran súper bastante tiempo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Entonces, compañeros, llegaríamos hasta aquí. La verdad, espero haberme dado a comprender. La diapo, como les digo, le he dejado lo más detallada posible. Y sobre todo, pues si tienen alguna dudita, yo mi información la saqué del lineamiento sobre la cadena de frío, también está bien especificado y ahí están bien los puntos importantes. Y muchas gracias por su atención prestada.